que las familias consumimos. Que lo que pasa con el dólar no tendrá impacto negativo en su economía. Porque a menos, a ver, si tú estás comprando puras cosas importadas, pues es obvio que te afecta el dólar. Claro, entonces ustedes se dieron cuenta que el año pasado disminuyeron los precios de algunos bienes y servicios de uso diario, como por ejemplo el teléfono, la electricidad y la gasolina. Claro que sí. El aumento del dólar no afecta negativamente nuestra economía familiar. ¿Por qué subió la gasolina? Porque en todo el mundo subió el precio del petróleo, que se paga en dólares, y el dólar también subió. Eso nos afecta, porque importamos más de la mitad de la gasolina que consumimos. Mantener el precio anterior costaría 200,000 millones de pesos. Para pagarlo, tendríamos que recortar programas sociales, o subir impuestos, o endeudarnos. Por eso, la decisión más responsable es pagar por la gasolina lo que cuesta. Infórmate en www.gov.mx/apertura gasolinas. Gobierno de la República. México, 1936. El presidente Lázaro Cárdenas, con un ferviente nacionalismo en sus venas, encabezó la ejecución de la Ley de Expropiación del Petróleo, ya que las empresas extranjeras eran quienes explotaban este recurso, y por el decreto anunciado el 18 de marzo de 1938, el petróleo pasó a manos de la nación. Las compañías petroleras han gozado durante muchos años, los más de su existencia, de grandes privilegios para su desarrollo y expansión. Es el interés público de los mexicanos y aún de los extranjeros que viven en la República y que necesitan de la paz y la dinámica de los combustibles para el trabajo. Es la misma soberanía de la nación que quedaría expuesta a simples maniobras del capital extranjero, que olvidando que previamente se ha constituido en empresas mexicanas bajo leyes mexicanas, pretende eludir los mandatos y las obligaciones que le imponen autoridades del propio país. Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor, no solo para someter a las empresas petroleras a la obediencia, sino porque habiendo quedado rotos los contratos de trabajo entre las compañías y sus trabajadores por haberlo así resuelto las autoridades del trabajo, de no ocupar el gobierno las instalaciones de las compañías, vendría la paralización inmediata de la industria petrolera, ocasionando estos males incalculables al resto de la industria y a la economía general del país. En parte por la educación de los mexicanos, siempre ha existido un fervor de devoción a Pemex. Es por ello que nunca se quiso la reforma energética impuesta por los presuntos representantes del pueblo. Hay muchos compromisos ya contraídos y están cediendo en forma parcial la mitad de Pemex, porque si nosotros vemos bien las cifras, petroquímica y refinación es la mitad de las actividades de Pemex. Es decir, Pemex está teniendo la mitad de sus actividades. Ahí no se está viendo la cuestión de seguridad nacional, no se está viendo que nosotros tenemos una carta petrolera de primer nivel, sino lo único que se está haciendo son negocios al oscurito. Además son los mismos fracasados de hace 25 años los que hoy nos están proponiendo una nueva reforma, que además va en el plan del negocio. Es decir, son personajes de la escoria los que hoy quieren privatizar en lo oscurito a Pemex. Estamos hablando de la Bastida Ochoa, es el presidente del Comité de Energía del Senado, ya fue secretario del Patrimonio Nacional, que en ese entonces se llamaba la Secretaría de Energía, con Miguel de la Madrid. Gamboa Patrón fue el secretario particular de Miguel de la Madrid hace 25 años y hoy es el líder camaral del PRI. Reyes Heroles fue secretario de Energía con Cedillo. Telles Kuenzler fue secretario de Comunicaciones, es secretario fue secretario de Energía con Cedillo. Reyes Heroles González Garza es el cabildero, en México les llamamos coyotes, el cabildero de las transnacionales tejanas, que lo fue en el interludio de cuando fue secretario de Energía y ahora director de Pemex. Luego, Telles Kuenzler, secretario de Comunicaciones, es el representante del grupo Carlyle en México, que es un conglomerado de la familia Bush y de Osama Bin Laden, que eso tampoco hay que olvidar. Bueno, y luego tenemos que Georgina Kessler, la secretaria de Energía, es una empleadita del Consejo Coordinador Empresarial y del Consejo de Hombres de Negocio de México, que preside Claudio X González, presidente de Kimberly Clark, que es una empresa de Bush y de Salinas. Entonces yo hago la pregunta, ¿y quién defiende a México? Entonces es un proyecto transnacional de entrada por los empleados de las transnacionales de México, así de sencillo. Pemex, Petróleos Mexicanos, es una empresa del Estado que tiene un régimen constitucional para la explotación del petróleo y gas natural en territorio mexicano. Ninguna empresa privada mete las manos en esto, ¿o sí?
Tantos sexenios del Estado dependiendo de los recursos petroleros podían crear una inestabilidad al momento de sobreexplotarlos. A pesar de los años en que el PRI, Partido Revolucionario Institucional, estuvo tanto tiempo en el poder ejerciendo la dictadura perfecta y acallando movimientos sociales con lujo de violencia, y para cerrar con broche de infame oro, en los últimos años del mandato de Díaz Ordaz comenzó la crisis. El dólar en 1970 se percibía a 12.50 pesos. Cabe mencionar que esto fue antes de la implementación de los nuevos pesos. A pesar de la gran crisis económica, la calidad de vida de los mexicanos en los 70s no era tan mala, hasta que en los 80s, con José López Portillo, inició la frase y condena de "estamos en crisis", ya que comenzó su mandato con el dólar valuado en 22 pesos y cerró su sexenio con 150 pesos. Defendamos nuestro peso. Esa es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. A pesar de decir que defendería el peso como un perro, no sirvió de mucho, solamente para que los mexicanos le hicieran burla, que en los mismos aeropuertos le ladraban al entonces mandatario. En 1982, al iniciar su sexenio, Miguel de la Madrid, la cosa se puso peor. De 150 pesos que costaba el dólar, cerró en 2.500 pesos. Muchos adjudican la canción de Yuri sobre un panda que acababa de nacer en un zoológico como distractor de la enorme crisis, que a decir verdad parecía más bien el requiem de las ilusiones de los mexicanos. Pero llegaría un hombrecillo con doctorado, educado en el extranjero, con una gran campaña llamada Solidaridad para rescatar a México. Pero de nueva cuenta se trató de un engaño. Con Salinas de Gortari, el dólar estaba a 2.500 y cerró en 3.400 pesos. No creció tanto la crisis, ¿o sí? Si con De la Madrid el Estado operaba más de 1.150 empresas, desde Díaz Ordaz, las políticas neoliberales de crear concesiones y privatizaciones ha sumergido a México en el abismo de la crisis. Eso es lo que dicen muchos analistas. Las privatizaciones dejó 23.000 millones de dólares al Estado con el fin de amortiguar la deuda interna, que en 1988 era del 19% y para 1994 fue del 6%. Entre estas privatizaciones estaba Telmex, que fue vendida al magnate Carlos Slim. Con el Tratado de Libre Comercio creado por Salinas de Gortari con Estados Unidos y Canadá, se construyó una falsa ilusión de progreso. Al entrar Zedillo, con el famoso error de diciembre o efecto tequila, surge una frase para la prosperidad por parte del equipo de Ernesto Zedillo, que fue: dejaron la economía sostenida con alfileres, y la administración anterior de Salinas de Gortari les respondieron: sí, y ustedes se los quitaron. Aquí dice 19.700 pesos. Y aquí dice 19 nuevos pesos 70 centavos. ¿Los precios? ¡Caray! Señora, es el mismo. 19.700 pesos son 19 nuevos pesos con 70 centavos. Oiga, yo oí que los nuevos pesos van a salir hasta 1993. Sí, así es. Solamente que lo estamos poniendo de las dos formas para que ustedes se acostumbren. Los precios con nuevos pesos no son más altos ni más bajos. Solamente son más cortos. Mire, es muy sencillo. Usted solamente recorre el punto a la izquierda 3 lugares. A ver, 18,000 pesos más 33,000 pesos más 3,000 pesos son 54 nuevos pesos. 54,000 pesos. 54 nuevos pesos. Lo ve. Buenas tardes. Es más fácil. Nuevo peso. Más práctico. Y más sencillo. Para ese entonces ya estaba la eliminación de 3 ceros, los famosos nuevos pesos, que de 3,000 pesos ahora son 3 pesos. Si con Salinas el costo del dólar era de 3 pesos, con Zedillo cerró a casi 10. Y hasta hace poco nos encontramos con que el dólar superó los 20 pesos. Se dice que Vicente Fox, cuyo mandato fue del 2000 al 2005, quería realizar más privatizaciones, entre ellas la de Pemex, pero se trataba de una concesión para extraer y refinar el petróleo. No obstante, muchos consideran que concesionar es un paso previo para la privatización. No obstante, Vicente Fox no lo hizo. En el sexenio espurio de Felipe Calderón ya se tenía en la mira la controversial reforma energética.
Los gasolinazos, como se le conoce a la alza del precio por litro a la gasolina, en los últimos sexenios han sido por muchos considerados como absurdos. México es el 10º productor de crudo a nivel mundial, el tercer exportador a Estados Unidos y aún así se encuentra en el lugar 40 de 169 países con la gasolina menos cara del mundo. En Venezuela, el litro de gasolina cuesta 30 centavos mexicanos y encabeza la lista de los países con mayor reservas de oro negro. México está en el lugar 18. Venezuela en producción se encuentra en el 9º lugar y México en el 10º. Entonces, algo no cuadra bien. Mientras que Venezuela produce 3.023 barriles de crudo al día, México produce 2.934. Entonces, ¿por qué carajos nuestro litro de gasolina está arriba de los 15 pesos? Oh, cierto. En el 2016 la gasolina en Venezuela incrementó 6.000%. El litro que se vendía a 30 centavos de peso ahora está a 13 pesos, casi tan cara como la mexicana. Y se dice que esto se debe al precio internacional del combustible. Eso nos dicen. Pero hay incongruencia. Si bien la gasolina tiene cierto precio, incluyendo los países donde se vende más cara, el gobierno nos dice que el salario mínimo garantiza cubrir todas las necesidades básicas. Durante el sexenio de Zedillo, el litro de gasolina estaba a 2.24 pesos y al iniciar Fox estaba a 4.79 pesos. Con Calderón estaba a 6.74 y cerró en 10.81 pesos el litro del hidrocarburo. Y ahora, con tanto gasolinazo en el sexenio de Peña Nieto, llegó en el 2016 a 14 pesos el litro. Si esto continúa, se pronostica que este 2017 llegará a 20 pesos. El presidente de México gana el triple que el de Estados Unidos. Con eso deja en evidencia la postura de los altos funcionarios de evitar a toda costa bajar sus obscenos sueldos. Prueba de ello el comunicado de Enrique Peña Nieto ante el descontento social a causa del gasolinazo. Mexicanas y mexicanos, es un gusto saludarlos al iniciar 2017. Espero que hayan celebrado en familia las fiestas decembrinas y de Año Nuevo. Este será un año de importantes retos, retos para México, para el gobierno y para nuestra sociedad. Son retos para los que estamos preparados si los enfrentamos unidos. El primero, sin duda, es el aumento en el precio de las gasolinas. Sé que hay mucha molestia y enojo por esta situación. Son sentimientos que entiendo y que comprendo. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? La promesa de Enrique Peña Nieto la conocemos muy bien, gracias a la memoria de las redes sociales. Anuncié que gracias a la reforma fiscal se habría de evitar ya a partir de este momento, del momento de mi anuncio, incrementos a la gasolina. Se acabaron los gasolinazos que tanto lastimaron mes a mes la economía de las familias mexicanas. Por primera vez en 24 años, bajó el precio de las gasolinas con acciones como estas. En 2016 seguiremos quitando obstáculos. Es por eso que los mexicanos se sintieron de nueva cuenta traicionados por el gobierno federal. Fue por esto que iniciaron varias movilizaciones en contra de la alza a la gasolina. En Rosarito, Baja California, se bloqueó la planta de Pemex teniendo un desenlace violento, así como en Tijuana, mientras que en Mexicali se bloqueó la Rosita, pero se retiraron de forma pacífica ante la amenaza del ingreso de granaderos federales. Esto causó un desabasto de combustible en la ciudad, siendo criticados por un sector de la población, pero se nota que todos estamos en contra, porque el incremento nos afecta a todos. A pesar de las intensas manifestaciones y movilizaciones a nivel nacional, siendo de las más populares la de Mexicali, tanto que estuvo en la portada del semanario Proceso con un reportaje de Genaro Villamil. El movimiento hurtador de protagonismo y generador de la desilusión social, Mexicali Resiste, dejó a un lado el tema del gasolinazo para concentrarse en peticiones estatales y municipales, que son consideradas por muchos como justas. Sin embargo, ese no era el clamor popular mostrado en las marchas. Por otro lado, desde el 1 de enero del 2017, después del videoinforme de Peña Nieto, se registraron varios saqueos en tiendas desde autoservicio, como Oxxos, y departamentales en el Estado de México, Puebla, Chiapas, Tlaxcala, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco y Nuevo León. Ante este clima de hostigamiento-rapiña, varios youtubers se pronunciaron en contra de esos hechos. Los AMLovers mencionaron que se trataba de un intento del gobierno federal para criminalizar la protesta social, pero olvidan que hay mucho malandrín en México. Por ejemplo, los grupos anarquistas que causan destrozos en manifestaciones, lanzando piedras a bancos y jodiendo teléfonos públicos. Varios empresarios a nivel nacional metieron amparos contra el gasolinazo, pero el juez segundo de distrito en materia administrativa desechó 50 demandas de amparo. Dicho juez
juez mencionó que el juicio de amparo no es la vía idónea para analizar políticas públicas de los poderes de la Unión. Entonces, ¿por qué no nos dijo cuál es la vía apropiada? Inmediatamente ante el clima de repudio a la hipocresía de Peña Nieto y demás legisladores de San Lázaro, salieron los paladines de la justicia social, aquellos que de manera desinteresada expresaron qué es lo que se necesita hacer para evitar el gasolinazo. Estoy hablando de los presidenciables, esos parásitos que desean llegar a la silla presidencial en el 2018, como la esposa del hipócrita genocida espurio, Margarita Zavala, y el Mesías en eterna campaña a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador. El aumento al precio de las gasolinas nos ha llenado de coraje, de indignación, de impotencia. El gobierno piensa que la indignación es solo el resultado del gasolinazo, pero se equivoca. La indignación es también por el abuso, la mentira, la injusticia, la corrupción. Hoy la gasolina está más cara que nunca. Por cierto, en los gobiernos del PAN nunca se utilizó el precio de las gasolinas con fines recaudatorios. A este gobierno solo le interesa el dinero, tu dinero. Y dijeron que iban a invertir en educación, en salud, en seguridad. Falso. A este gobierno no le importó la gente. Pero el gobierno no es el único que miente. López Obrador hoy reclama lo que como priista aplaudía y juega con la esperanza del pueblo. El odio y la violencia no son los caminos correctos para expresar nuestra indignación. Como ciudadanos debemos exigir pacífica y responsablemente las cosas. Hoy Rocío Nale, diputada de Morena, va a proponer en la comisión permanente que se convoque a un periodo extraordinario de sesiones. De acuerdo al procedimiento constitucional, esto es viable, se puede hacer, para reformar la ley de ingresos y revertir el aumento en las gasolinas, en el gas, en el diésel, en la energía eléctrica. Morena fue el único partido que no aprobó en diciembre esa ley de ingreso que contempla el aumento en los impuestos a las gasolinas, que contempla el dejar libre la comercialización de las gasolinas. En Morena vamos al cambio por el camino, por la vía de la concordia, de la paz y de la fraternidad. Si siguen gritando, hacen del gorro. El juego a quienes vienen a provocar. Mejor tranquilos. ¡Silencio! No soy provocador, señor. No, señor. No, sinceramente. No soy provocador, señor. Los panistas dieron su visto bueno a Margarita. Varios de ellos cayeron en la calidad de lambiscón. Y los amlovers, pertenecientes al culto de Morena, aplaudieron las palabras de su Mesías. Y ahora, ambos oportunistas no dicen nada referente al gasolinazo. Actualmente el precio de la gasolina se encuentra en 16.54 el litro de Magna, 18.30 el litro de Premium y 17.61 el litro de diésel. Se dice que bajará el precio. ¿Será porque bajó el dólar? Después de llegar a los 20 pesos, ahora anda en los 17. No sabemos, pero de todos modos no importa que bajen el precio de la gasolina, porque ya se prevé que suba durante el verano. Y si recordamos un poco, el gobierno federal tiene la táctica de bajar algo para incrementarlo de nuevo. Por ejemplo, con la gasolina se bajó 50 centavos, pero después de unas semanas se aumentó 1 peso. ¿Cesaron las manifestaciones, la indignación, la rabia y el descontento? Así parece. A Peña Nieto y al resto de los legisladores no les importó el descontento social, el clamor en las manifestaciones que exigían el cese de la alza a los precios. Ese es el protocolo de los cínicos en el poder y de quienes aspiran ese lugar dejan mucho que desear. Nuestra democracia sigue siendo enmudecida hasta en las urnas. Junto a ello estaba el anuncio a las gasolinas. Y sabemos que esta medida, repito, dolorosa, que además nos deja entrar en este nuevo modelo, déjenme decirles que muchas veces escuché que esa medida, tomada de forma responsable,
solo habría de ocurrir cuando el gobierno no tuviera otra alternativa o cuando eventualmente el petróleo se nos acabara. Y en alguna forma ambas cosas concurrieron. Se nos acabó el gran yacimiento que teníamos, la gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando, se nos acabó. Bueno amigos, muchas gracias por ver este video. Les ha hablado El Maldad. Puedes seguirme en las redes sociales en las cuales tengo cuenta y nos vemos en el próximo video.